Hola, querida Iglesia Emanuel, los saludamos desde acá, desde casa. Realmente es un gusto poder estar en contacto, aunque sea por este medio. Cuando uno extraña congregarse, extraña pasar tiempo juntos, lo bueno de las redes sociales es que nos permiten estar igual en contacto. Hoy queremos compartir una breve palabra con ustedes. En el devocional semanal que nos compartía el pastor esta semana, hablaba sobre no tener miedo y citó varias citas en las cuales la Biblia nos incita a no tener miedo, a confiar en Dios. Y una de las citas que queríamos compartir hoy está en el versículo 10 de Isaías 41. Te le voy a pedir a Ceci que lo lea. Dice así: no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo. Yo te sostengo con mi mano victoriosa. Yo creo que en este tiempo que nos toca afrontar, un tiempo que no estábamos acostumbrados ni quizá estábamos preparados, yo creo que la única forma de afrontarlo, de pasarlo, de atravesarlo, es sabiendo que Dios está con nosotros, que Él es nuestro ayudador y que Él es quien nos sostiene. Y hablando de una crisis que se desató de repente cuando no pensábamos que iba a venir esta crisis sobre nuestro país, nos lleva al libro de Marcos, en el capítulo 4, del versículo 35 al 41, hay un relato donde también se desata una tormenta de repente. Y quiero compartirlo con ustedes. Dice Marcos 4:35: Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos: ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros: ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? Amén. Qué maravillosa enseñanza nos deja esta palabra. Y yo creo que en este tiempo, como decíamos, una tormenta que se desató de repente, que nos encuentra a todos aislados en cierta forma en nuestras casas. Y yo creo que lo que tenemos que entender en este tiempo es que Jesús está con nosotros. Y lo que Jesús anhela es que usemos esa fe en Él como lo anhelaba que lo hicieran sus discípulos hace más de 2000 años. El relato habla que Jesús, cuando llegó la noche, los invita a que vayan al otro lado del lago. Y dicen que cuando estaban en el medio del mar, dice que de repente se desata una tormenta. Dice cuando no estaban preparados, y dice que Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal, sobre una almohada. Y los discípulos, ¿en qué fallaron en este momento? En dos cosas. Una, en no reconocer que Jesús estaba con ellos, que estaba al lado de ellos. Y otra, en no usar la fe. En sí usaron la fe, pero no la usaron para pensar que se salvarían después de la tormenta, sino que pensaron que perecerían, o sea, creyeron que iban a perecer. Y a medida que las olas crecían y que el viento se hacía más fuerte y que la tormenta crecía en intensidad, ellos crecían en miedo y en temor. Y es habitual en este tiempo que la gente esté creciendo en miedo y en temor debido a las noticias que transcurren en las redes sociales, que muchas de ellas son falsas, pero la gente vive atemorizada por este tiempo que les toca atravesar. Y entonces Jesús les preguntó a los discípulos cuando llegaron a la orilla: ¿dónde está tu fe? Y yo creo que hoy nos pregunta a cada uno de nosotros: ¿dónde está nuestra fe? ¿En qué depositamos nuestra fe? ¿Tenemos fe para creer que Jesús está con nosotros y que nos llevará al otro lado de la tormenta? ¿Que nos llevará al otro lugar de esta pandemia que está pasando? O sea, pasaremos por encima
esta pandemia, atravesaremos esto con la ayuda de Dios y después vendrá la calma, vendrá la bonanza. Esa es la fe que tenemos que tener y que depositar en nuestro Señor. Dice que Jesús se levantó cuando lo llamaron y le dijeron los discípulos: ¿no te importa que vamos a perecer? ¿No te importan nuestras vidas? ¿No tenés cuidado de nosotros? Y quizá hasta haya mucha gente que en este tiempo culpa a Dios por lo que nos toca estar atravesando, cuando sabemos que los culpables realmente somos nosotros, porque muchas veces nos alejamos de Dios. Entonces dice que Jesús se levantó, reprendió a las olas, reprendió al viento y dice que llegó la calma. Llegó la calma, pero después Jesús le hizo la pregunta: ¿dónde está tu fe? Y yo quiero que nos quedemos con esa pregunta hoy en cada una de nuestras vidas. ¿Dónde está depositada nuestra fe? Dicen que una vez una persona le pidió a Dios que le aumentara la fe. Y dice que Dios le respondió: cuando empieces a usar la que tienes, te daré más. Y yo creo que tenemos que poner a prueba nuestra fe. Era lo que Jesús quiso en ese momento. Si los discípulos hubiesen usado la fe, no hubiesen tenido temor, no hubiesen tenido miedo a la tormenta y no se hubiesen preocupado si Jesús estaba descansando o no estaba descansando, porque sabían que Jesús estaba con ellos y que los iba a librar y que tenía autoridad sobre toda tormenta. Entonces hoy es apoyarnos en eso, en que Jesús está con nosotros, en que podemos atravesar pruebas, problemas, dificultades, porque como cristianos no estamos exentos de pasar por problemas, pero sí estamos seguros que no pasaremos solos por ellos, porque Jesús está con nosotros. Y como dice la palabra, si Jesús está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Los saludamos, Dios les bendiga, que tengan un excelente día. Que Dios les bendiga.